Los titulares son presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Honduras aplica reciprocidad al impedir ingreso a primeros ciudadanos costarricenses por las aduanas de Guasaule en el sur y Aguacaliente en occidente. Costa Rica otorgó un fuerte golpe a Honduras en su imagen internacional con imposición de visado por considerarlo país ligado al sicariato, opinan analistas. Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, considera errada decisión tica y la compara con el fusilamiento de Morazán. Presidenta Castro agradece su postura y comentario. En su cuarto día, la guerra entre Israel y el grupo extremista Hamas deja ya más de 3.300 muertos. Biden anuncia todo el apoyo a Israel y Tel Aviv dice que mató a 2 importantes cuadros de Hamas. Luis Redondo dice a la embajadora Dogu que no hay que ver solo la paja en el ojo ajeno por críticas hechas al Congreso que preside. Legisladores excursionistas a Moscú rinden a media sus cuentas rusas y anuncian nuevo periplo por China y Estados Unidos. Presidenta del Poder Judicial recibe a la madre de Keila Martínez previo a conocer lectura de sentencia contra su asesino, un miembro de la Policía Nacional. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 10 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. La decisión de Costa Rica de exigir visado a los hondureños por considerar que bandas de sicariato hondureñas han ingresado a cometer ilícitos a ese país es un fuerte golpe a la imagen de Honduras, estiman los expertos, mientras otros piden al gobierno de Castro demandar más detalles de sus acusaciones a Costa Rica. La petición de visa a los hondureños para entrar o pasar por Costa Rica no llegó sola. El gobierno de ese país justificó la medida al denunciar que sicarios de este país entran a su territorio a matar y cometer otras fechorías. Y si tiene una mexicanización del crimen, Costa Rica, como ya lo está definido en ese país, Costa Rica no le impuso ninguna medida, ni le ha impuesto ninguna medida a los mexicanos para ingresar a ese territorio. Pero el hecho que Costa Rica le dispare al pájaro más flaco no libra a Honduras del desprestigio mundial y la penosa realidad de fabricar pobres y exportar ciudadanos del mal. Nos ha llenado de pena, nos llena de pena. Nos llena de pena como nos llena de pena los crímenes que hay en España de hondureños, como nos llena de pena los crímenes que se están cometiendo por hondureños en Estados Unidos, los robos, los asaltos. Según el gobierno tico, sicarios hondureños con historial militar cruzan por una de sus fronteras, en algunos casos en vehículos blindados, provocan muerte, luto y dolor y luego regresan a su país de origen. Una vergüenza nacional que hay que empezar a digerir para poner la mirada en otros 2 países del Istmo Centroamericano, pues no se descarta que estos sigan los pasos de Costa Rica. Tienes cabida en Nicaragua si llevas dinero, ¿no? Para pagarle a la dictadura de Ortega tu hospedaje en Nicaragua. Pero no vas a tener cabida en Costa Rica. Pronto no vas a tener también cabida en El Salvador. ¿Me entiendes? Y eso va a agudizar, lógicamente, porque es parte de la omisión de las obligaciones del Estado de Honduras. Para Agustín Avelar, militar hondureño en condición de retiro, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene que sacar la cara por el país y pedirle pruebas o explicación a Costa Rica, tanto por el visado como por la temeraria acusación de sicarios locales con pasado militar que entran y salen de ese país. El Estado tiene que pedir una aclaración porque este es un insulto a un segmento de la población que es altamente profesional y altamente productivo para la nación. Costa Rica es que ellos tienen diplomáticos no a la carrera, sino de carrera. Honduras es el único país que tiene diplomáticos de carrera sin formación universitaria. Y es que persiste la denuncia que la renovada diplomacia de Honduras en el mundo está más ocupada en sus asuntos personales y en su salario en dólares que en salir a defender al país y a los suyos
frente a manotazos en el rostro como el que recién le acaba de recetar Costa Rica a Honduras. Ulises Aguirre, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Bueno, tal como lo informamos en la emisión de anoche, a partir de este martes Honduras exige visa a los ciudadanos de Costa Rica que entran al país por cualquiera de sus fronteras. La medida es una respuesta a la misma acción que tomaron las autoridades costarricenses en los últimos días. Al igual que Costa Rica, Honduras exige una serie de requisitos a los ciudadanos de ese país que entren o transiten por Honduras. Y entre estos documentos están pasaporte, certificado médico legal o someterse a exámenes médicos cuando la autoridad hondureña lo considere necesario, presentar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla y la COVID-19, antecedentes policiales con 6 meses de vigencia debidamente legalizados, timbres exigidos por la ley de Honduras, fotografía reciente de 6 centímetros de alto por 5 de ancho. También pide acreditación de medios de subsistencia, constancias bancarias con saldos del último mes, constancia de Interpol de no tener denuncias o alertas, constancia de responsabilidad autenticada por el responsable en Honduras, medios económicos de subsistencia del responsable hondureño, antecedentes policiales con 6 meses de vigencia del responsable hondureño. El responsable hondureño deberá presentarse ante la Gerencia de Investigación Análisis del Instituto Nacional de Migración a brindar entrevista, acreditar motivo de viaje de forma documental, constancia del Ministerio Público de Honduras de no tener denuncia o proceso de investigación de solicitante extranjero y del responsable hondureño. O sea que será bien difícil, bastante difícil para los ticos ingresar a Honduras. Sí, Renato, qué se las hemos puesto difícil para que ingresen a Honduras. Pero sigamos con las noticias porque tenemos algunos elementos muy importantes que comunicarles. El director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, confirmó este martes que 10 ciudadanos de origen costarricense no pudieron entrar al país al negárseles la entrada, pues pretendían ingresar sin su respectiva visa. Los ciudadanos pretendían ingresar a Honduras esta mañana por las aduanas de Guasaule en Choluteca y Aguacaliente en Ocotepeque, pero al no haber tramitado su visa, como una nueva medida del gobierno local, tuvieron que regresar a sus destinos de origen. Según Alvarenga, esta acción le provoca mucha pena y pesar con personas de países vecinos, pero tienen que cumplir con el principio de reciprocidad a la medida de iguales, tras la decisión de Costa Rica de solicitar visas a los hondureños. Y mira lo que le está pasando a los costarricenses. Esta es la página digital de Teletica de Costa Rica. El grupo de ticos está varado en El Salvador por falta de visa para entrar a Honduras. Las 14 personas se dirigían a ver a sus hijas competir en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos, pero no pudieron abordar el avión por el requisito que entró en vigencia este martes. Es decir, de Costa Rica llegaron a San Salvador, pero su destino final era Honduras, porque el evento deportivo es en nuestro país. Pero no pudieron salir del Salvador y están varados en El Salvador. Aquí está la nota de Teletica de Costa Rica. 14 padres de familia costarricenses quedaron varados en El Salvador cuando hacían una escala para continuar su viaje con dirección a Honduras, país que ahora exige una visa para el ingreso de ticos sin excepción. Los afectados se dirigían al país catracho para ver a sus hijas competir en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos. Entre los nacionales viajan tanto mayores como menores de edad, a quienes se les negó el abordaje al avión después de que el gobierno hondureño decidiera establecer el nuevo requisito. Los jóvenes de primer y segundo año de colegio competirán a partir de este miércoles en fútbol categoría C. Y miren este mensaje en X. Estamos varados acá en El Salvador. La aerolínea no nos permitió viajar hoy a Honduras. Perdimos la conexión que teníamos, Salvador-Honduras, y estamos aquí sin saber qué podemos hacer, dónde podemos ir, dijo José López, uno de los padres afectados a Teletica. Más adelante se habla de que el embajador hondureño en San José, Carlos Montoya, va a tratar de solventar el asunto con un permiso especial para que los costarricenses que pretendían llegar a Honduras lleguen en el transcurso de este miércoles. Pero todo esto está ocurriendo con motivo, primero, de la decisión abrupta de Costa Rica, de
exigir visa a los ciudadanos hondureños. Y luego lo que todo país hace cuando ocurren estas cosas. Simplemente se toma la misma medida. Honduras intentó durante 72 horas que se solventara este asunto, negociar, hablar, dialogar, sí. Pero los ticos mantuvieron la medida diciendo que por asuntos de seguridad nacional le exigirían o le exigen a los hondureños visa consular. No tuvo más opción el gobierno que aplicar la misma medida. Bueno, el argumento de Costa Rica es que han ingresado sicarios hondureños a cometer delitos. Y hubo un asesinato de alto perfil en Costa Rica recientemente que se lo achacan precisamente a sicarios hondureños. Y ahí el presidente Rodrigo Chávez tomó la decisión de exigirle a los hondureños visa consular. Pero es que también ustedes deben saber algo. Costa Rica no es la misma nación de hace una década. Costa Rica no es la misma nación de hace una década. ¿Saben ustedes cuántos homicidios está indicando el gobierno costarricense se han producido en el último año? 700 homicidios en Costa Rica. Quedan meses muy fuertes para cerrar el año. Esta cifra es cifra récord. Esto no lo habían vivido nunca los ticos. Es que la violencia les está llegando también. El organismo de investigación judicial estima que el 2023 cerrará con una tasa cercana a 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es histórico para Costa Rica. Esto es historia, pero una historia que daña la imagen de esa nación. Una nación pacífica, una nación que no se ha caracterizado por la violencia. Pero Costa Rica alcanzó precisamente hoy, martes 10 de octubre, por primera vez en su historia, los 700 homicidios en un año. Como hondureño no me alegro de esto, me preocupa y me da tristeza. A pesar de que nosotros hemos tenido más de 100 homicidios por 100,000 habitantes, décadas atrás, no ahora. No me alegra porque ha sido el orgullo, el referente, el ejemplo de que Centroamérica no es como ha estado El Salvador, Guatemala y Honduras en las últimas décadas, con violencia y matándonos entre nosotros. Costa Rica representa la diferencia y eso nos enorgullece. Por eso yo no me alegro del mal de Costa Rica. Contrario, Costa Rica ha sido mi referente siempre, mi orgullo siempre de nuestra región. Esto me entristece. Costa Rica, y estoy con un medio de Costa Rica, estoy con Teletica. Costa Rica alcanzó este martes por primera vez en su historia los 700 homicidios en un año. El caso que estableció esa marca se registró este martes en Barranca, Punta Arenas, donde encontraron a un hombre asesinado a balazos dentro de un potrero. Los paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que la víctima tenía disparos en la espalda y el codo y fue declarado sin vida. El récord actual implica 219 casos más que los reportados a la misma fecha del año anterior. Según datos recopilados por Inside Crime, países con tasas similares son Brasil, 18,8 y Guatemala, 17,3. Miren, ya Costa Rica comparándose con estos países en cuanto a homicidios por 100,000 habitantes. Lamentablemente, el tema de la violencia en el país está en una de las coyunturas más complicadas a nivel histórico, indicó el jerarca. Es decir, su medida fue abrupta contra Honduras y la rechazamos todos. Pero están preocupados porque han sido un pueblo pacífico que ahora les está pasando esto. 18 homicidios por 100,000 habitantes para Costa Rica. Hoy se ha roto récord. Costa Rica no ha sido así. Entonces, les está provocando tomar medidas ligeras y con hermanos históricos como nosotros. Este será el tema. Y con este abordaje, con estos elementos, lo abordaremos este miércoles en Frente a Frente. Así que les sugiero su atención. La decisión de los dos países va en detrimento del proceso de integración regional, advierte el sector privado del país, porque estas naciones son mercados naturales, por ende, se debería de abogar por mejorar la circulación de mercancías y personas. Ir en detrimento del proceso de integración que se tiene actualmente a nivel de la región centroamericana. Los países de Centroamérica tienen como mercado natural a los otros países de Centroamérica y por tanto se debería abogar por lograr
mejorar más bien la facilitación de comercio, la libre circulación de bienes, servicios, de todas las mercancías, pero sobre todo de personas, que permita tanto a las personas, la parte de turismo, pero también la parte de negocios, que puedan moverse libremente entre los países y lograr mayores oportunidades para nuestros conciudadanos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada espera que continúe el diálogo entre ambos gobiernos en busca de una solución con el fin de facilitar el proceso migratorio entre los nacionales de ambos países. Mire cuánta repercusión tiene esto. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, cuestionó la decisión de su gobierno en relación con las visas a los hondureños. Este martes, en su cuenta de X o X, Arias dice que esta desacertada medida no solo trastorna el comercio, el turismo y la inversión centroamericana, sino que evidentemente el gobierno hondureño también nos impondrá el requisito de visa para viajar a ese país, como en efecto se ha producido. Lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar, ha manifestado el expresidente tico Óscar Arias. ¿Qué más dijo Arias? En un segundo mensaje, remata su postura de oposición a la medida del visado impuesto por las autoridades de su país a los hondureños con el siguiente texto. Imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. El posteo del Premio Nobel valió una respuesta de la presidenta Xiomara Castro en su cuenta también de X. Gracias, presidente. En señal de aprobación a su comentario. Mira lo que ha dicho Óscar Arias hoy. Sí. Es para reflexionar, es para hacer un frente a frente. Dice, imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. Yo no sabía ni había tenido referencia a ningún texto que los ticos se habían arrepentido de asesinar a Francisco Morazán. Hasta hoy que leo este mensaje de Óscar Arias. Me imaginé tener a un historiador esta noche, pero presupuesté el tiempo del noticiero y dije, sí, tenemos a un historiador, no salimos con todas las noticias a las 10:30, por eso no lo tenemos, pero mañana lo vamos a abordar. Óscar Arias diciendo esto, imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. O sea que fue equivocado matar a Morazán. Imagínate, mira cuántas cosas surgen tantos años después. Continuemos. En otra temática, la guerra entre Israel y Hamás entra en su cuarto día con ataques continuos que dejan más de 3.000 muertos. Este martes el ejército israelí afirma haber matado al ministro de Economía de la Franja de Gaza y miembro de Hamás, Yohad Abu, además de otro alto cargo de la organización. Pura barbarie. El ejército israelí está lentamente ingresando a las zonas donde los terroristas cometieron la peor masacre en décadas en esta región. No es fácil acceder a las viviendas porque sembraron trampas explosivas, pero cuando logran entrar, se encuentran con el horror. Babies, their heads cut off, that's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. En este kibutz, como se llaman las comunidades cerradas, recuperaron cuerpos de familias enteras. Se encontraron con, según las autoridades, 40 bebés acribillados. Una violencia brutal. Cadáveres por todas partes. Un baño de sangre. Y los impactos de balas por doquier. It's a massacre, it's a terror activity. Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre, es actividad terrorista. Vemos cuerpos de bebés, sus madres, sus padres. Este vecindario fue atacado brutalmente, denuncia un mayor del ejército mientras recorre el lugar. Las Fuerzas Armadas de este país aseguran haber retomado el control de la frontera y dicen que recuperaron los cadáveres de 1.500 milicianos de Hamás que se habían infiltrado en su territorio y fueron abatidos.
Gaza no va a volver a ser nunca lo que fue antes. Estamos luchando contra animales humanos. Son el Estado Islámico de Gaza, dijo el ministro de Defensa de Israel. Mientras, continúa el fuego cruzado. Pero la peor parte, sin dudas, se la llevan por estas horas los civiles de la Franja de Gaza. Viven hace 48 horas bajo asedio por la represalia de las Fuerzas Armadas israelíes. Las muertes de civiles inocentes se repiten porque la mayoría de los terroristas los usan como escudos humanos. Nosotros no vamos a por civiles. Nosotros queremos prevenir con toda la fuerza que tenemos de herir o de matar a civiles. Ellos se esconden detrás de sus civiles. Ellos meten la infraestructura de terrorismo en las regiones y las áreas y las casas de civiles. Los bombardeos israelíes llegan desde el mar y por aire. No queda nada en pie. Había solo 40 segundos o un minuto entre un impacto de misil y otro. Los misiles no discriminan y ya se cobraron la vida de al menos 5 periodistas palestinos. Otros 2 permanecen desaparecidos, según la oficina de prensa del gobierno, en manos de militantes de Hamas. Más adelante le informaremos. Hugo Noé Pino aspira a la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica con el respaldo del gobierno. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud lanzó este martes una política nacional en esa materia bajo el lema La salud mental, un derecho universal. La actividad se desarrolló con el fin de crear conciencia y eliminar el estigma asociado a los trastornos mentales. Hemos entregado a la Secretaría de Planificación Estratégica la Política Nacional de Salud Mental. La salud mental en Honduras está por los suelos. Tenemos suicidios, tenemos niños con autismo, tenemos cuadros de depresión, ansiedad, y es una prioridad para la Secretaría de Salud y para el Gobierno de la República buscar los mecanismos para mejorar esta situación. Tenemos que prevenir, no podemos solo estar viendo lo que sucede, y hoy hemos discutido de poder habilitar camas en hospitales nacionales, formar más personas de psiquiatría, contratación de más psicólogos, poner el servicio de psicología en las escuelas, en fin, llegar de verdad a los cimientos de la problemática que no la podemos negar. Durante el evento, el funcionario señaló la importancia de crear entornos inclusivos y promover la inversión en servicios de salud mental en el país. Depresión, trastornos en los estados de ánimo, bipolaridad, ataques de pánico o trastornos por estrés son, entre otras, las principales causas por las cuales llegan los hondureños a los hospitales psiquiátricos, donde 3 de cada 10 hondureños sufre algún padecimiento de esta índole, según un informe de salud mental presentado este martes. La salud mental del pueblo se está quebrantando poco a poco, al grado que en la actualidad 3 de cada 10 hondureños sufren algún tipo de padecimiento psiquiátrico, situación que genera mucha más preocupación al caer en cuenta que en promedio solo unos 50 psiquiatras atienden en el sistema sanitario público del país. Un promedio de unos 50 personas, 50 especialistas o un poco más para 8 millones de personas. Obviamente tenemos un gran déficit para atender. Luego psicólogos si hay más. Los trastornos del estado de ánimo como la depresión o la bipolaridad, ataques de pánico, trastornos por estrés o por ansiedad, psicosis tóxicas y los problemas esquizofreniformes como delirios o alucinaciones son las principales causas por las cuales los hondureños llegan a los hospitales psiquiátricos. Y de acuerdo con este médico, las atenciones aumentan cada vez más, al grado que en el Hospital Santa Rosita cada día al menos 6 nuevos pacientes llegan buscando atención psiquiátrica. Solo nosotros en el hospital estamos recibiendo a diario una cantidad de entre 50 a 80 pacientes solo en la consulta externa, y de estos hasta 5 o 6 pacientes son por primera vez, o sea, pacientes que asisten por primera vez a recibir la atención en el hospital. Vivir con una persona que padece trastornos psiquiátricos no es fácil, comenta doña Mariana, quien hoy tuvo que esperar varias horas para que en el hospital Mario Mendoza le entregaran los medicamentos de su hija que sufre ataques de depresión y ansiedad. Pide que acaben los paros de labores y asambleas informativas que se realizan en los hospitales psiquiátricos porque el único afectado es el paciente, asegura. Que se ponga la mano a la conciencia y ellos piensen que la persona que viene, mire, hasta con pasaje prestado, que la gente no tiene cómo viajar hasta que vende su animalito de afuera para poder venir a la consulta.
Ante el panorama, las autoridades informan que prepararon una política de salud mental, con la que buscarán, entre otras cosas, desinstitucionalizar la prestación de los servicios psiquiátricos en Honduras. Que aquel usuario que vive en una zona postergada pueda venir a recibir su atención en el establecimiento de salud más cercano. Llevar esa accesibilidad al usuario es una de las principales puntos o principios que tiene esta política. Los problemas sociales y económicos, la violencia, inseguridad e incluso la falta de empleo son desencadenantes de padecimientos psiquiátricos entre los hondureños, según los expertos. Aunque la mayoría de los pacientes con trastornos mentales tienen entre 30 y 40 años de edad, preocupa que cada vez más son frecuentes los casos de niños que a partir de los 8 años llegan a los hospitales psiquiátricos por trastornos de conducta, agresividad o riesgo suicida. Solo en el Santa Rosita llegan cada semana entre 30 y 40 niños con estas patologías mentales. Gabriela Lobo, Telenoticias. Televicentro y Emisoras Unidas se unieron por 10º año consecutivo a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama, FUNOCAN, para luchar juntos en contra de ese terrible padecimiento. En esta ocasión se lanzó la campaña "Está en tus manos porque sí hay esperanza". Nuestros medios siempre han apoyado mucho antes que se formara esta gran organización, pero de eso se trata, de dar los mensajes a tiempo. Ellas pueden contar historias, milagros, que realmente un medio para eso sirve, comunicar, dar el mensaje, qué hacer, cómo hacerlo, salvar vidas. Este es un mal, como decía anteriormente, que aqueja no solo a mujeres, a hombres, a jóvenes, cada vez más hay más incidencia en gente joven. La alianza busca crear conciencia para prevenir el cáncer de seno y procurar la detección temprana. En FUNOCAN agradecieron el apoyo de Televicentro y Emisoras Unidas. Gracias por esta alianza por 12 años consecutivos con Televicentro y Emisoras Unidas, y darle las gracias también a todos los que nos están acompañando y a la licenciada Ana María Villeda por esa solidarización que ha tenido con nosotros y a todos ustedes. Durante el 2022 en Honduras se registraron 1.285 nuevos casos de cáncer de mama, lo que equivale al 23.6% del total de los cánceres en general que sufre la mujer hondureña. Toma de carreteras por protestas en Guatemala para exigir la salida de la fiscal general y otros funcionarios ya afectan la economía de Honduras. Grandes filas de furgones esperan en la carretera y otros varados en la frontera, algunos con mercaderías perecederas. En la comunidad de Piscuat, Morales, en el departamento de Izabal, las largas filas de furgones llevan hasta 3 días varados por las tomas que mantienen los guatemaltecos. Algunos productos perecederos se dañaron, nos relata este conductor de Guatemala que salió de Honduras hace 3 días. Gracias a Dios la gente aquí nos apoya y es duro, ¿va? Es duro todo esto porque realmente afecta el bolsillo del pobre y no del rico. Todo el producto perecedero se ha perdido mucho, ¿va? Yo incluso llevo lo que es producto perecedero, pero sí no aguanta, entonces es una pérdida millonaria, ¿verdad? La primera barrera de manifestantes se encuentran en la comunidad de Piscuat, en el municipio de Morales. Aquí un pequeño grupo mantiene tomada la carretera principal que conduce a la capital. Aseguran tener claro el objetivo. Todo lo que está pasando aquí es por Consuelo Porras y lo que queremos es que renuncien porque no es justo lo que nosotros estamos pasando aquí ustedes. No es justo, no solo aquí en Piscuat, es a nivel nacional. Entonces, que renuncien, eso es todo. Ellos son los que han venido a hacer turbia la justicia aquí en Guatemala, ¿no? Y pienso de que a la forma de pensar, a todo lo que yo he visto, que Yamatei está de parte de ellos. En el punto fronterizo de Corinto, la economía está paralizada casi en su totalidad. Son pocos los vehículos que hacen registro de entrada y salida, al igual que las oficinas de chequeo de personas. Edwin Villanueva, un vendedor de comida, ya siente las afectaciones que generan las protestas. Pero ahorita está terrible, como ustedes observan, está vacío La Habana, no hay venta. Doña Betulia Contreras vivió una odisea para cruzar en 3 días desde Belice a Honduras, pero asegura que las tomas están en todo el país centroamericano. Sí, ahorita logramos de pasar porque lo pusimos a mi esposo a caminar en el andador y donde lo miraron entonces lo dieron a pasar.
Muchos hondureños, como un grupo de turistas que salieron la semana pasada del país, todavía se mantienen en Guatemala, durmieron en los buses, gasolineras y otros refugios que han conseguido. Las tomas han imposibilitado el regreso. Orly Martínez, Telenoticias. Guatemala es un serio problema en este momento. Casi todas las carreteras están tomadas porque la gente está exigiendo que la fiscal general del Estado, Consuelo Porras, renuncie. Miren, si aquí un segmento de la población, los de Libre, no quieren a Oscar Fernando Chinchilla en Guatemala, toda la población o casi toda la población no quiere a Consuelo Porras como fiscal general del Estado. Es lo que está pasando ahí. Entonces, se han tomado todas las carreteras. Eso es un obstáculo, ahí no se puede transitar. Por eso es que un montón de hondureños se quedaron varados en los últimos días, no pueden retornar al país, porque están tomadas las carreteras, la gente exigiendo que salga Consuelo Porras, la fiscal general del país. Eso está pasando en Guatemala, un país con mucha inestabilidad política desde hace ya algunos años, yo diría que décadas. La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, sorprendió este martes al anunciar que Honduras apoya la candidatura del vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, como titular del Banco Centroamericano de Integración Económica. Moncada destacó la reconocida capacidad, honorabilidad e impecable trayectoria del profesional de la economía que actualmente ocupa una curul en el Poder Legislativo en representación de Libre. La funcionaria pidió que el voto de los directores sea público, transparente y comprometido, dado que el BCE viene siendo objeto de serios cuestionamientos porque ha mantenido en secretividad todo lo relacionado a la elección del sucesor del hondureño Dante Mossi, que culmina su periodo oficialmente dentro de un mes. El secretario privado de la presidenta Castro, Héctor Manuel Zelaya, compartió a través de su cuenta de X que el tren interoceánico anunciado por la presidenta Castro, que conectará los dos océanos Atlántico y Pacífico, interconectando 3 puertos importantes del país, establecerá un polo de crecimiento económico para cientos de comunidades. Zelaya aseguró que este megaproyecto convertirá a Honduras en el centro logístico interoceánico de América, pues en su ruta se desarrollarán parques industriales, farmacéuticos, agrícolas, tecnológicos, entre otros. Además, que acercará y a la vez potenciará el mercado nacional con los Estados Unidos, Asia y Europa. Será un proyecto de 10 a 15 años que sin duda será la gran obra del siglo en Honduras. Zelaya hizo la presentación del proyecto a las embajadas de Japón y Estados Unidos respectivamente, como se evidencia en las fotografías difundidas en su red social. Más adelante aquí en el noticiero líder, hondureños inconformes con incrementos salariales en el sector público. Pero antes, según Mario Palma, economista del FOSDE, al cierre del 2023, las remesas que envían los compatriotas desde los Estados Unidos superarán los $8.000 millones en comparación a los registros de 2022. Nos indican que para el 2022 fueron arriba de 8.000 millones de reservas. En lo que va de agosto, de remesas. En lo que va de agosto, estamos observando, los datos nos dicen que tenemos más de 6.000 millones de remesas. Si consideramos que todavía de agosto a diciembre falta un buen tramo del año y pensamos que en diciembre, por la época de Navidad, es cuando se observan por lo general un aumento en el flujo de reservas, esperaríamos nosotros que la tendencia que viene desde el 2012 siga aumentando. Es decir, que vamos a superar los $8.000 millones de dólares. Vamos a superar los $8.000 millones de dólares. El economista considera que las remesas sostienen la economía en el consumo y la estabilidad de la moneda. La cantidad de dólares en concepto de remesas que ingresan a Honduras son mayor que las exportaciones, recordó Mario Palma. En el camino de la planificación financiera, en esta sección nuestra, en Educación Financiera, le contamos cómo hacer un balance entre gastos e ingresos sin perder de vista los imprevistos. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Si es necesario endeudarse, hay que informarse bien. No siempre se tiene dinero ahorrado suficiente para, por ejemplo, comprar un coche, hacer un gran viaje o adquirir una vivienda,
Por eso los bancos nos ofrecen ayuda para afrontar esa necesidad, devolviendo el importe a plazos a cambio de cobrar un interés. Hacer un presupuesto y ceñirse a él. Muchas veces cuesta discernir qué gastos son imprescindibles. Por ejemplo, el pago de los consumos domésticos, el alquiler o la compra de alimentos, y cuáles prescindibles, adquirir moda, salir a cenar o disfrutar de un viaje. Tener un fondo de emergencia es imprescindible. Se avería la lavadora, hay un problema médico que no está cubierto, un viaje ineludible por algún compromiso. Es recomendable contar con una bolsa de dinero para poder afrontar los imprevistos sin que eso suponga un vacío en las finanzas. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Nuestra nota positiva la encontramos en la aldea del Portillo, en Cucuyagua, Copán, la tierra de don Aníbal Alvarado, que desde los 7 años, asadón en mano, comenzó la labranza y hoy en día es un exportador de tilapia para el mercado regional y nacional. La noticia positiva es presentada por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. En la aldea de El Portillo, que corresponde al municipio de Cucuyagua de Copán, se encuentra el señor Aníbal Alvarado, de tez trigueño, con un semblante serio, pero que a la hora de abordarlo es amigable, sonriente y platicador. Al estrechar una de sus extremidades superiores, se sienten las callosidades en su mano por el arduo trabajo de sol a sol, con el asadón que desde que tenía los 7 años recuerda a su padre, don Horacio Alvarado, que les dio una vida cómoda, pero les reiteraba que tenían que trabajar. Aníbal Alvarado continúa con el legado que les dejó su padre, de trabajo, honradez y honestidad, y también continuar con un proyecto de almacenaje de agua lluvia que ronda por 50 millones de galones de agua, y que es así que se dedica a la producción de la tilapia para el mercado regional y nacional. Él esta represa la hizo con la visión de poder regar, ¿verdad?, las tierras, sus cultivos, tanto pastos para el ganado y otros cultivos en su momento, ¿verdad? Y nosotros le hemos venido dando ahí otro rubro, que es el cultivo de tilapia. Ahorita andamos con una producción de unas 20,000 a 25,000 libras mensuales. Muy buena, aceptable, ¿verdad? Los clientes lo dicen, ¿verdad? Tenemos una calidad. Sacamos un producto, como todos lo saben, empacado al vacío, listo para freírlo. Todo deseo, ¿verdad?, y toda visión de todo emprendedor es crecer. Peceras Agua Dulce Alvarado. Tenemos alevín, ¿verdad?, de muy buena genética, ¿verdad?, para poderle ofrecer a los productores. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Cemento Bijao, 65 años construyendo historias. El alza de precios en los productos de la canasta básica sigue imparable. Hoy la libra de azúcar aumentó en 2 lempiras en los mercados capitalinos, un hecho que obligó a las autoridades del consumidor al protector a efectuar visitas en los mercados para verificar precios y aplicar multas si esos incrementos no han sido concertados. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los aumentos en los precios de los productos de la canasta básica son una constante en los mercados de la capital. Primero el valor de los huevos, el pollo, verduras, y hoy le tocó el turno al costo del azúcar, que incrementó 2 lempiras por libra. Sí, aumentó 10 lempiras por fardo. ¿Antes cuánto valía? Antes costaba 220 lempiras el fardo, ahora está en 230. 230. ¿Y la libra sube? Digamos que a 13 lempiras, 13, 12 lempiras queda. La libra estaba a 11. 11 lempiras. Sí, subió 2 lempiras, 1 lempira. 2 lempiras, 1 lempira la libra. Según el comerciante, el incremento en los mercados se deriva porque la azucarera incrementó los precios. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, que esta tarde realizaron una inspección en los mercados para constatar el incremento y verificar si es justificado, informaron que llamarán a las partes y si no existen argumentos les aplicarán multas
y citarán en el Ministerio Público. Los otros no están autorizados a subir el precio del azúcar, los azucareros, no tienen ninguna justificación. Si es un precio, digamos, ellos están exonerados del impuesto, ¿no? Porque pertenece al precio de la canasta básica y todos los 30 productos pertenecen a ese número de productos que están exonerados. ¿Y si la azucarera vende los productos más caros? Vamos a llamarlos y si no vamos a ir con el Ministerio Público. A los consumidores se les comienza a agotar la paciencia. Pese a querer estirar los lempiras, estos no ajustan para comprar los productos de la canasta básica, porque los precios se elevan y acortan la cobija financiera de la población. Caro todo, está por las nubes, en realidad cada día el producto de la canasta se va yendo más arriba y es insoportable lo que está pasando. Extremadamente dura, ni al 20, ni al 30, al 100. Sí. ¿Ha subido todo? Y sin temor a equivocarme, tengo 33 años de venir a comprar aquí. Cabe recordar que el precio del cartón de huevos aumentó entre 20 y 25 lempiras en apenas un mes. Y el costo de la libra de pollo también incrementó un lempira en las últimas horas. Pero el incremento es en la mayoría de productos, se queja la población en los mercados. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El presidente ejecutivo de Banadesa, Erling Mengíbar, aseguró a Telenoticias que esa institución ha logrado recuperarse financieramente, entregando un total de 1.300 millones de lempiras en préstamos para los productores en la siembra de primera que cosecharon maíz, arroz y frijoles. El funcionario explicó que se espera beneficiar a más hondureños para la cosecha de postrera, al ubicar otros 1.100 millones de lempiras en préstamos para producir alimentos. A la fecha, las autoridades de Banadesa también aseguran haber recuperado al menos 500 millones de lempiras de productores morosos. El presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Edwin Araque, informó que solicitarán al Congreso Nacional la ampliación del Fondo de Inversión procedente de recursos en el Banco Central de Honduras de 25.000 a 35.000 millones de lempiras para atender el crecimiento de la demanda de préstamos para vivienda y de producción agrícola. Edwin Araque explicó que el programa de financiamiento para viviendas sin cobro de prima y bajas tasas de interés ha permitido impulsar la construcción, el empleo y el patrimonio familiar al desembolsar 8.853 millones de lempiras en más de 5.000 préstamos para viviendas y producción agrícola. Los fuertes incrementos salariales que se recetaron 7 funcionarios públicos de igual número de instituciones, entre ellas los institutos de previsión, ha generado repulsa en la sociedad, en especial en las áreas de la salud y educación, donde la crisis es permanente. No hay medicinas, no hay textos, pero el presupuesto ajusta para engordar los bolsillos de los burócratas, mientras otros justifican su incremento en base a la inflación interanual, asegura. La indignación e impotencia de los pacientes crece luego de conocer el oneroso salario que ahora recibe el director ejecutivo del Seguro Social, al grado de exigir su renuncia o destitución del cargo. Exigimos la destitución del doctor Gaspar Rodríguez, o sea, él no le ha dado soluciones a la institución, incluso más bien nosotros miramos que cada día el Seguro Social está volviendo un caos. Los afiliados no entienden que en medio de tantas carencias sobre el dinero para pagar tanto a la junta directiva por cada sesión que realiza como al doctor Gaspar Rodríguez un aumento salarial de 64.000 lempiras. Ellos sí se aumentan, pero nosotros, ¿qué? La gente pobre, humilde, no tenemos medicamentos, no tenemos salud, no tenemos educación, no hay nada. Igual sucede en el IMPREMA. El aumento de 11.824 lempiras mensuales para el presidente de la Junta Directiva no es bien recibido por los docentes. Existe rechazo ante el salario de 171.824 lempiras que recibe el funcionario Héctor Díaz frente al salario base de 14.300 lempiras para un maestro. Es injusto, de todo a todo. Y lo que más causa injusticia es que nosotros somos quienes les pagamos a ellos. Pero al docente no le preguntan si está de acuerdo, al docente no le preguntan qué quiere. Mandan un montón de encuestas, quién prema quiere esto, quién prema quiere lo otro.
pero Imprema no es de los docentes, Imprema es de la banca y seguros. El estratega de comunicaciones del gobierno, Gilberto Ríos, explicó que los aumentos han sido la excepción para ciertos funcionarios públicos, a quienes pidió considerar la orden de la presidenta Castro al inicio de su gobierno para que se redujeran el salario. Decirles que son excepciones, ¿verdad? Que en general en la administración pública no se gana bien, ¿verdad? Que sí hay algunos que lo están haciendo, que yo creo que deben rectificar, que el llamado de la presidenta fue justamente a vivir con austeridad en un gobierno que está tratando de sacar al país de un estado de calamidad y miseria pues indescriptible, ¿no? Y que debe sensibilizarnos a todos. Por su parte, el presidente ejecutivo de Banprovi, Edwin Araque, aseguró que el incremento salarial responde a lo establecido en la ley debido a la inflación interanual dictada por el Banco Central. Y también aclarar que el año pasado, como una muestra de buena voluntad y de austeridad, Banprovi, lo que es los miembros del Consejo Directivo, nos reducimos el salario en 10%. Es decir, hemos mantenido esa austeridad y me parece que dentro del sistema bancario creo que Banprovi está en el tercer lugar de los salarios de los funcionarios públicos. La ciudadanía consultada por Telenoticias solicita a las autoridades del gobierno central una revisión de los onerosos salarios que reciben algunos funcionarios públicos, considerando la realidad financiera nacional. Carlos Soto, Telenoticias. Con un ataúd y la fotografía de sus compañeros fallecidos en los últimos meses, quienes murieron sin recibir el pago de las prestaciones laborales, este martes los empleados del SANAA se manifestaron frente a Casa Presidencial para exigir el pago de salarios atrasados. Ahorita nosotros estamos con una lucha estrictamente laboral. Aquí no es nada de partidos políticos. Aquí solamente empleados sindicalizados al sindicato. Estamos pidiendo que se le dé celeridad al trámite que ya hizo la gerencia del SANAA. ¿Cuántos empleados, compañeros suyos, han fallecido esperando este pago? Mire, ahorita en los últimos días, este año prácticamente, han fallecido 5 compañeros que no han recibido el respectivo pago de sus prestaciones laborales. Por otra parte, mientras los altos funcionarios del gobierno se recetan jugosos incrementos salariales que van desde 20, 30, 52 y hasta 64,000 empiras, la Administración Nacional de Servicio Civil dictamina sin valor los contratos laborales de algunos empleados que van con incrementos salariales de 1,000 y 2,000 empiras, por considerar que no se justifican y no hay recursos. La Alcaldía del Distrito Central anunció este martes varias medidas para disminuir y mejorar el tráfico vehicular en la capital. Entre ellas destacan que las instituciones del gobierno central y de la alcaldía deberán dividir al personal en 2 turnos con el propósito de laborar en horarios escalonados. Es decir, el 50% de los empleados en cada grupo, turno A, de 7 de la mañana a la 1 de la tarde y el turno B de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Medida que entrará en vigencia a partir del lunes 16 de octubre. Otras de las medidas son los trabajos de obras viales que serán en horario nocturno. Se realizarán operativos en conjunto con la Policía Municipal, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para atacar 35 puntos conflictivos de la ciudad. Asimismo, se hará un control de estaciones de buses y taxis para que utilicen las bahías y la instalación de un nuevo sistema de semáforos en la ciudad. Ante este anuncio de la Alcaldía Capitalina, la Secretaría de la Presidencia emitió la circular ordenando a todas las instituciones del Estado la aplicación obligatoria del horario escalonado. Repitamos, por favor, fíjate, repitamos. Vamos a repetir esto. Vamos a repetir. El 50% de los empleados en cada grupo, turno A, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el turno B de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Medida que entrará en vigencia a partir del lunes 16 de octubre. Para todos los empleados del sector público, incluyendo a los de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, esperamos que lo cumplan, ¿verdad? Sí, y que lo ordenen bien, que lo organicen bien, que lo planifiquen bien, que no solo sea un anuncio emotivo, que no solo sea un anuncio para mitigar un poco el coraje que tenemos todos por esos embotellamientos que hay en la ciudad, que sea algo debidamente planificado, organizado. Insisto en esto, no emotivo, solo para
para mitigar la reacción popular que hay. Esto será a partir del próximo lunes Sí. 16 de octubre. Vamos a monitorear, vamos a contrastar si lo del papel se parece a lo que vemos el próximo lunes. Más adelante le informaremos en la antesala a la lectura del fallo en el caso de Keila Martínez. Este miércoles en Ciguatepeque, la madre de la joven asesinada fue recibida por la presidenta del Poder Judicial. El fallo es este miércoles, este miércoles en Ciguatepeque. En Ciguatepeque. Pero antes, si hay alguien que sabe aprovechar el arte del crochet, es la promotora de creaciones Valerie, un emprendimiento en el que además de elaborar prendas y accesorios para personas de todas las edades, viste incluso hasta las muñecas que prefieren las consentidas de la casa, en nuestra sección del emprendedor de este martes. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Agujas para crochet, hilos, lanas y telas son las herramientas con las que Ashley Valeriano trabaja cada día para producir una variedad de prendas para todas las edades, así como accesorios que comercializa por medio de su emprendimiento Creaciones Valerie. Hacemos vestidos de bebé, blusas de adultos, sombreritos, manteles, tapetes, portavasos, vestiditos para Barbies, de todo. Básicamente se puede hacer de todo, hasta zapatos. Su más reciente innovación son estas carteras a las que con esta técnica de tejido a mano les da un toque especial. Siempre se nos ocurre algo, el Señor nos provee de ideas para poder innovar y hay que ponerle mucha pasión, hay que hacerlo como dice la palabra de Dios, como que es para Él, con amor, con dedicación y con mucha fe. Este emprendimiento representa para su fundadora una oportunidad para aportar a la economía familiar. Yo trabajo desde mi casa, pero me pueden encontrar en Instagram como Creaciones Valerie, también estamos en Facebook y en mi celular que es el 95654375 para cualquier pedido. Como otros emprendedores, ella espera el apoyo de la población amante de los tejidos a crochet y más. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Un grupo de miembros del Parlamento Europeo envió recientemente una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para denunciar las amenazas y recientes ataques sufridas por la defensora garífuna Miriam Miranda y otros miembros de la Organización Fraternal Negra hondureña OFRANE. En el escrito, además de explicar la situación de violencia y amenazas que sufren las comunidades garífunas, se instó de forma urgente al gobierno hondureño a que tome medidas inmediatas para que cese el hostigamiento, amenazas y se garantice la protección e integridad física de Miriam Miranda. Enfatizaron en la necesidad que se realice una evaluación externa y una auditoría de los fondos destinados para el funcionamiento de las principales intervenciones en materia de derechos humanos en Honduras, como el mecanismo de protección y el programa Eurojusticia, con la finalidad de conocer si se está contribuyendo a su objetivo real. En la antesala a la lectura del fallo en el caso de Keila Martínez, este miércoles en Ciguatepeque, la madre de la joven asesinada fue recibida por la presidenta del Poder Judicial y varios magistrados. Y esta tarde en la capital, activistas de mujeres efectuaron una vigilia simbólica frente a la estatua de la diosa Temis, en espera de que la condena contra el policía impida su salida de prisión como se prevé. La luz de esta vela deja ver lágrimas en los ojos de doña Norma Rodríguez y de las mujeres de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, quienes solicitan a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel, rectificar la tipificación del femicidio agravado de Keila Martínez, degradado a un homicidio imprudente. Todavía hay una esperanza de que los jueces rectifiquen su error, porque realmente es un error lo que han cometido, porque a ellos se les presentaron muchas pruebas de
culpabilidad. Ellas tienen claro que cualquier sentencia que no corresponda a un femicidio agravado transmite el mensaje claro que la vida de las mujeres tiene menos valor que la libertad de los hombres, en este caso la del policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento, único acusado por el asesinato de Keila. En un mundo ideal sería lo que estaríamos esperando, ¿verdad? Que se escuchara la voz de las mujeres que tenemos con poder en este país y que al menos existiera una rectificación con respecto al tipo de delito que es, porque no es posible que haya sido degradado de femicidio agravado a homicidio imprudente. La imprudencia dentro de la policía no tiene cabida porque es personal entrenado para manejar personas, no para asesinar. Keila no se quitó la vida, la policía la privó de ella, apuntan las mujeres de Articulación Ciudadana en el mensaje que esta mañana pusieron en manos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Exigen justicia en nombre de Keila y en el de todas las mujeres que han sufrido actos de violencia de género. Agradecemos a los magistrados que nos atendieron, pero seguimos firmes que no vamos a dejar esta lucha hasta que no haya justicia para Keila, para toda su familia y para todas las mujeres víctimas de feminicidio. Iremos hasta las últimas instancias, no nos importa cuánto tiempo transcurra, vamos a estar en pie de lucha hasta las últimas consecuencias. Mañana miércoles el Tribunal de Sentencias de Ciguatepeque hará lectura del fallo que sacaría de prisión al policía Perdomo Sarmiento, favorecido con la tipificación de un homicidio imprudente. En un tiroteo en una vía pública en La Ceiba es asesinado un abogado que ya se había librado de un atentado, y en el tiroteo el cruce de balas alcanza a otra persona que falleció en el acto, mientras una tercera resulta herida. De varios impactos de arma de fuego mueren 2 personas del sexo masculino, entre ellos el reconocido abogado Oscar Figueroa. Además resultó herida una mujer. El hecho se registró en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en el barrio Limán de La Ceiba Atlántida. Lastimosamente, pues hoy con un arma de fuego le han quitado la vida, y es que el ciudadano también se ha recolectado la información de que él solamente llevaba casos laborales aquí en la ciudad de La Ceiba. También tenemos una segunda persona que lastimosamente también perdió la vida, pero este segundo muerto lastimosamente cae por cuestiones inoportunos. Se presume que este ciudadano pues fue una persona que no iba, el arma de fuego, pues la bala no iba para el ciudadano Jonathan Cárcamo, que perdió la vida, pero sí para el abogado Oscar Rolando Figueroa. Ahí también tenemos una tercera persona que esa pues solamente sufrió una herida por arma de fuego en su brazo. Al lugar llegaron varios compañeros profesionales del derecho, quienes demandan mayor seguridad y justicia para el gremio de abogados. No, pedimos más seguridad para los que coadyuvamos a la justicia de la nación, tanto los abogados privados, los jueces, todas las personas, los fiscales, todos los que estamos involucrados en este proceso de justicia. Es importantísimo pues que el Estado se preocupe, que ponga seguridad, y no solo para nosotros, sino que para todos los ciudadanos, hombre, y todos somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. ¿Verdad? La vida solo Dios la puede quitar y no sabemos lo que ha pasado realmente, ignoramos. El profesional del derecho ya había sido víctima de un atentado el pasado 8 de junio del 2021. En esa ocasión recibió al menos 5 disparos. Sin embargo, es hasta este día que lograron arrebatarle la vida, producto de un nuevo ataque. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Un juez de privación de dominio celebró audiencia de proposición de medios de prueba del caso Pandora, donde los titulares de derecho son los ciudadanos José Celín Disco Elvir, Rodolfo Urias Navas, Elden Vázquez, Miguel Edgardo Martínez, Redín Lenín Chávez, Armando José Rivera Marroquín, Arnold Gustavo Castro Hernández, Lenín Rigoberto Rodas Velázquez, Eduardo Enrique Lanza, Elvin Ernesto Santos Lozano, Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras y Partido Nacional de Honduras. En el ámbito penal, el caso Pandora fue presentado por la UFERCO por el desvío de unos 282 millones de lempiras que provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de Finanzas destinados para proyectos agropecuarios, agroalimentarios y hortícolas que habrían sido usados para financiar campañas políticas en 2013. No obstante, en noviembre de 2021, la Sala Constitucional, resolviendo 5 recursos de amparo, confirmó los sobreseimientos definitivos otorgados a las mayorías de los acusados. El juez de privación
notificará fecha y hora para evacuación de los medios de prueba que sean admitidos a cada una de las partes. La decisión del Ministerio Público de archivar la denuncia en contra de la elección del procurador y subprocurador de la República no se compartirá por la organización denunciante como es el CNA, por considerar que la determinación presenta incoherencias y que sí se violentó el Estado de Derecho, y harán uso del recurso de apelación que le otorga la ley, mientras los conocedores en materia penal son de la teoría del CNA que hubo un rompimiento institucional con esa elección por ser ilegal. El Consejo Nacional Anticorrupción continúa sosteniendo que la elección de Manuel Díaz y Tomás Andrade como procurador y subprocurador general de la República es ilegal y anuncia que apelará a la decisión de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que ordenó cerrar y archivar su denuncia. Corresponde únicamente leer el Código Penal y darse cuenta a qué capítulo pertenece el delito para poder entender que la lesión al bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la administración pública y que esto precisamente se cumple con un delito de mera actividad al no cumplir, por ejemplo, las leyes, al lesionar el Estado de Derecho, al incurrir en situaciones que violentan el correcto desempeño de lo que se conoce como administración pública, de la cual dependen también el funcionamiento o el actuar de los funcionarios públicos. Espinal explicó a Telenoticias que observa algunas incoherencias en la decisión de esa dependencia del Ministerio Público, pues hace mención que los diputados no incurrieron en ninguna responsabilidad al elegir a Díaz y Andrade, cuando la denuncia del CNA se centra contra los que ostentan los cargos en la PGR y no contra los padres de la patria. Asimismo, otra irregularidad que identificó el CNA es que la Fiscalía interpretó el artículo 309 de la Constitución. También observamos que en este particular comunicado del Ministerio Público se han atrevido a hacer incluso una interpretación de un artículo constitucional, cuando también esta es una facultad que le corresponde de manera exclusiva a la Sala de lo Constitucional. El CNA sustenta su denuncia al indicar que el pasado 2 de febrero el Congreso Nacional eligió a Manuel Díaz y Tomás Andrade sin que estos cumplieran el principal requisito de ser notarios, y sumado a esto la elección se realizó en un plazo no establecido en la Constitución, ya que la ex procuradora Lidia Estela Cardona no había culminado su periodo, algo que comparte este abogado. De todos es sabido que no había concluido todavía el mandato de la procuradora actual, entonces prácticamente se le destituyó del cargo y se nombró a alguien. De ahí entonces que, no lo diré yo, sino que la institucionalidad debería de manifestarse en el sentido de que ese sería un acto ilegal cometido por el Parlamento. El problema está aquí, es que quien dicta las normas es el Parlamento y a la vez dictan normas ilegales, entonces obviamente hay un rompimiento de la institucionalidad aquí. En el Ministerio Público se sostiene que la resolución es apegada a derecho y que el denunciante, en este caso el CNA, puede presentar un recurso de apelación en contra de la decisión de la Fiscalía. Hemos tenido una conversación con el abogado Héctor Morales, quien es el titular de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, y evidentemente pues él me confirma su decisión en relación a que esta denuncia se desestima, en el sentido de que después del análisis del contenido de la misma, no encuentra él realmente indicios de responsabilidad penal o que haya delito alguno por qué perseguir o ejercer en el futuro una acción penal pública. El CNA presentó a inicio del presente año la denuncia ante el Ministerio Público, un hecho que llama la atención de los profesionales del derecho por la premura con que resolvió el caso la Fiscalía, algo que no es común, aseguran. Este martes la comitiva legislativa que viajó a Rusia hizo una especie de rendición de cuentas a medias, pues no profundizó sobre los gastos en que incurrieron, aunque los invitara el gobierno ruso. Tampoco acciones concretas de resultados, excepto que fueron a promover el turismo a los rusos para que vengan a Honduras a vacacionar. Fue un informe muy pobre, dicen los veedores del Congreso, último que anuncia nuevas excursiones a China y Estados Unidos. Tras concluir su visita por el Kremlin y las calles moscovitas, la cabeza de la delegación hondureña de congresistas defendió que fueron los rusos quienes costearon su traslado, aunque en el trayecto sí hubo gastos no especificados que corrieron por su cuenta. La invitación fue hecha por la Duma Estatal de Rusia. Ellos pagaron los pasajes,
ellos fueron los que nos vinieron a invitar. Es evidente que en el trayecto hay algunos gastos que se realizan, eso es lógico que hay algunos gastos que se realizan, pero nosotros fuimos invitados por ellos. La agenda de trabajo fue amplia, señaló Redondo, que asegura no vacacionaron ni hicieron geopolítica. Al contrario, entre otras cosas, promovieron el café y ofrecieron los paraísos hondureños para hacer turismo en épocas de invierno ruso. El paraíso que tenemos aquí en el país, que ha sido reconocido a nivel internacional en el Caribe, en Roatán, en nuestras islas, en Copán, y estamos nosotros poniendo también en la agenda de que para la época de invierno ruso puedan venir turistas aquí al país. Pero la rendición de cuentas de esta nutrida comitiva de diputados que viajó a Rusia dejó mucho que desear, cuestionan distintos sectores de la sociedad que se quedaron esperando los beneficios que dejaría para el país esta visita. Este analista político lamenta que no se le sacara provecho al viaje a Rusia, y más cuando Redondo se hizo acompañar de una decena de congresistas. A su parecer, terminó siendo más una excursión que una visita productiva para Honduras. El diputado Luis Redondo y alguna gente que lo acompañaban bien pueden aspirar a ser ministro de turismo, serían ahí más eficientes. Sin embargo, Rusia tiene muchas experiencias. Para el director ejecutivo del CIPRODE, la rendición de cuentas fue sucinta y no aclaró las dudas que tenía la población, por lo cual espera verlo publicado en el portal de transparencia del Congreso Nacional. Ese es un tema de rendición de cuentas en el cual lamentablemente este y otros congresos en el país han quedado siempre a deber a la población hondureña. Y en este caso es importante que la comitiva en general abunde. Queremos ver ese informe de ese viaje. Esta no será la última aventura de los congresistas, pues hay más invitaciones en fila. Una a China en noviembre y otra a finales de diciembre en los Estados Unidos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Me gustó. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Laura Dogu, que recientemente cuestionó el viaje de más de 10 congresistas a Rusia cuando no sea electo al fiscal general y adjunto, enfocarse también en los problemas que imperan en su nación y no solo en los de Honduras. Eso es algo normal en los congresos. No solamente pasa en el Congreso de Estados Unidos, sino que también pasa en el Congreso de Honduras. Por eso es que yo digo ese dicho que dice, ¿verdad? Que antes de ver el sucio que tiene el ojo de tu hermano, deberías de ver la viga que tiene tu propio ojo, porque aquí hay mucha tela que cortar en ese sentido. Redondo dijo ser respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, pero recordó que recientemente la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó a su presidente, lo cual los mantiene en una parálisis legislativa sin precedentes. Hola, ¿qué tal? Seguimos de cerca a Lidia, que se ha convertido de forma explosiva y sorpresiva en un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y está ya azotando la costa pacífica de México a la altura de Puerto Vallarta. Pues así se ve desde los satélites cómo ha llegado Lidia con esa fuerza de vientos y esa cantidad de agua que está precipitando sobre este sector. Mientras eso pasa, en el Atlántico Oriental un fenómeno se está formando, tiene 80% posibilidades de desarrollo y también pues tenemos ya consecuencias del huracán Max, que azotó también la costa pacífica de México en las últimas horas, y aquí están las inundaciones extremas en muchas localidades mexicanas. Y también de forma indirecta, pues este huracán Max y también Lidia en el Pacífico han agitado las aguas centroamericanas y están enviando un mar de fondo también que está llegando pues a toda la costa pacífica de México y Centroamérica, mientras estas son las tormentas que se han formado en las últimas horas. Una onda tropical está por ingresar, ya está sobre la parte oriental de nuestro territorio hondureño, irá avanzando en la siguiente jornada, dejando precipitaciones a lo largo del territorio hondureño, la parte baja de Centroamérica y también todo el triángulo norte de Centroamérica. Una baja presión intensa estará azotando como un río atmosférico en la parte oeste de la península de la Florida, mientras en territorio hondureño tendremos un alza en el nivel extremo, específicamente de los rayos ultravioleta para esta jornada de miércoles. Mientras me despido con esta imagen, mientras estamos en asesinatos, en guerras, en este puntito es donde vivimos, en nuestra casa común. Solo se lo recuerdo,
y poco a poco se está quedando sin recursos naturales. Y seguimos, no podemos ser solidarios entre nosotros mismos viviendo en ese puntito para reflexionar. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de Tennessee. Con todos, muchas gracias. Buenas noches.